Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 3 de mayo. Es el quinto domingo del tiempo de Pascua y este domingo se dedica a los ministerios. Bueno, recordemos que se han nombrado ya los 7 diáconos de la iglesia primitiva y lo hicieron los apóstoles imponiéndole las manos. Lo mismo que Pablo, ¿no?, llamado al apostolado, también se le impuso las manos de los apóstoles, lo mismo que con Bernabé, ¿no?, cuando salieron al primer viaje de San Pablo. Todo esto porque la iglesia está creciendo, está expandiéndose y se necesitan los diferentes ministerios, ¿no?, que son el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Y solo se hace o se hizo inicialmente a través de los apóstoles, de la autoridad dada por Jesucristo en ellos, ¿no? Esto es lo que se conoce como la sucesión apostólica, ¿no?, lo que ellos ordenaban como ordenación, no tanto a los diáconos, a los presbíteros, a sacerdotes y a los obispos que nombraban. Muy bien, vamos entonces a la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo sexto, versículos del 1 al 7. Dice entonces San Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Bueno, la mención de los eh, discípulos de lengua griega, ¿no?, que se quejan contra los discípulos de lengua hebrea, dice, ¿no? Se refiere aquí a los eh, helenistas, ¿no?, que se denominaban a los que eh, no habían nacido precisamente en Judea, o no en la tierra de los judíos, sino que venían de otras naciones, pero seguían siendo judíos, ¿no? Practicaban la religión e iban eh, a las fiestas, a las 3 fiestas principales, ¿no?, del judaísmo. Y los judíos, o sea, los de lengua hebrea, pues son los que viven ahí en Jerusalén. Y entonces se quejaban porque veían que no se atendía bien o no se atendía a sus viudas, o sea, a las viudas de los helenistas, los de lengua griega, porque esa era de su lengua, ¿no? Fuera de Judea, la lengua eh, extranjera era el griego. Bueno, ¿qué sucede entonces? Dice, los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron, bueno, los 12 apóstoles, ¿no? O sea, los 12 apóstoles toman ya, de hecho, su función y convocan la asamblea de todos los discípulos, ¿no?, ya los primeros cristianos. Y dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama,
llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Pues esta queja prácticamente la tomaron los apóstoles, ¿no? Y porque se sintieron aludidos también. Por eso eh, dicen aquí los apóstoles, ¿no? Que no les parece a ellos descuidar la palabra de Dios, que es su función principal, ¿no? La predicación, la transmisión oral de la palabra de Dios, ¿sí? Oralmente, que en ese tiempo pues obviamente no había Biblias, ¿no? No se había escrito nada todavía. La transmisión de la palabra de Dios era oral y ellos no podían descuidarla, ¿no? Eh, por atender a las mesas. Es decir, por ocuparse también de los alimentos que compartían en común, ¿no? Tanto los primeros cristianos griegos y también los de lengua hebrea. Y entonces deciden ellos eh, dedicarse a la palabra de Dios y a la oración, dice aquí, ¿no? Pero les encargan que seleccionen 7 de ellos mismos, ¿no? Para que puedan ocuparse de esa parte, que sería más como administrativa para atender a las viudas, ¿no? Para atender a las mesas, los bienes, la comida, digámoslo así, de lo que se quejaban pues los helenistas. Muy bien, y continúa. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, aquí se menciona otro término interesante, ¿no? Prosélito. Los prosélitos eran aquellos que no eran judíos, pero que se habían convertido al judaísmo, ¿sí? Entonces, de estos también eh, eran griegos o de otras naciones que habían acogido la religión judía, pero aquí ya son cristianos, ¿no? Y entonces seleccionan a 7, y aquí están los nombres, ¿no? Bueno, se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. Bueno, esto ya es algo litúrgico, ¿no? La imposición de manos ya lo hacen aquí los apóstoles, ¿no? Eh, como una forma de ordenación de los primeros diáconos. Entonces aquí está la autoridad apostólica, ¿no? No cualquiera podía atribuirse, ¿no? Un cargo o una función sin que viniera de los apóstoles. Por eso aquí los apóstoles imponen las manos y oran. Obviamente que se eh, puede entrever aquí el Espíritu Santo, ¿no? Que viene sobre ellos para esta función. Y también para lo concerniente a, a divulgar la palabra, ¿no? Bueno, y termina. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaban el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Bueno, qué interesante, sacerdotes del judaísmo, sacerdotes del antiguo culto
¿no?, del culto del templo aceptaban la fe, aceptaban hacerse cristianos, recibir el bautismo para el perdón de los pecados y pertenecer a la iglesia fundada por Jesucristo, la Iglesia Universal Católica, que es precisamente el cuerpo místico de Jesucristo, del cual Él es la cabeza. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 32, cuyo responso es: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Bueno, también es importante mencionar, ¿no? Aquí el término clave es la misericordia del Señor. Por esto este salmo le canta al poder de Dios, a su omnipotencia, pero también a la misericordia de Dios, ¿no? O el amor también, el amor divino, el amor de Dios. Y se relaciona mucho con la época, ¿no? La época de la divina misericordia que estamos viviendo prácticamente, ¿no? Recordemos que el segundo domingo de Pascua que pasó, celebramos la fiesta de la divina misericordia. Muy bien, nos dice el salmista: aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Pues, alabanza, acción de gracias a Dios. Y continúa el salmista: la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El amor de Dios, el amor divino, llena la tierra. Y termina: los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Bueno, suena mesiánico, ¿no? En los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte, que es la verdadera muerte, ¿no? Que es la segunda muerte, la perdición prácticamente, ¿no? Y reanimarlos, que sería darles vida, darles la vida nueva, la vida espiritual, la vida eterna. Tenemos la segunda lectura, que es la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Muy bien, nos dice San Pedro: queridos hermanos, acercándose al Señor, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, aquí el apóstol San Pedro eh, menciona a Jesucristo, al Señor, como piedra viva, que ha sido rechazada, obviamente, por los judíos y rechazaron a su Mesías que esperaba, rechazaron su palabra. Sin embargo, esta piedra viva, ya no como las piedras materiales que eran parte del primer templo, ¿no? El templo de los judíos, ahora es una piedra viva, piedra espiritual, piedra elegida, ¿no?
Y esa va a ser la construcción nueva del nuevo templo, templo espiritual, que es precisamente la iglesia, ¿no? Y nosotros sus miembros de ese cuerpo místico de Jesucristo, del cual Él es la cabeza. Ese es el templo, el nuevo templo. Y nosotros, nos dice eh, San Pedro, somos piedras vivas que entramos a formar o a ser parte de esa construcción, de esa casa espiritual. Ahora, ¿con qué objetivo? Con el fin de hacer o realizar sacrificios espirituales. ¿Qué sacrificios espirituales? Todas las obras de amor, las obras buenas, las obras de caridad, incluido el sacrificio espiritual eh, más importante, ¿no? Que es la Eucaristía, que es agradable a Dios y que se hace por medio de Jesucristo. Y continúa San Pedro. Por eso dice la Escritura, mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no quedará defraudado. Muy bien, San Pedro cita aquí al profeta Isaías, la piedra puesta en Sión, que sería la piedra del templo, pero que siendo profecía mesiánica se refiere a la iglesia, una piedra angular elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Son todos los fieles, ¿no? Todos los creyentes bautizados que han recibido el Espíritu Santo hacen parte, ¿no?, de ese templo, de la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo. Y continúa. Para ustedes, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular y también piedra de choque y roca de estrellarse, y ellos chocan al despreciar la palabra. Bueno, como sucedió con los judíos, ¿no? Quienes no crean están rechazando esa piedra angular, que es la piedra más importante de la construcción, que queda arriba, ¿no? En el ángulo, dice. Es el significado de la piedra angular y que representaría a Cristo, la cabeza, y nosotros, sus miembros. Entonces los no creyentes chocan, dice, y se estrellan con esa piedra cuando desprecian la palabra, cuando no creen. Y continúa. A eso precisamente estaban expuestos. Ustedes, en cambio, son un linaje elegido, un sacerdocio, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las proezas del que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Bueno, aquí compara, ¿no? Y nos dice, ustedes como cristianos son un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Sacerdocio real aquí se refiere al sacerdocio común, ¿no?, al
al ser Cristo sacerdote y pertenecer a Él, somos también sacerdotes, pero no del sacerdocio ministerial, ¿no? El sacerdocio como somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Por Jesucristo. Y para que anuncien, dice, ¿no? Las proezas del que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. La luz de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como veremos en el Evangelio. También aquí está citando San Pedro el Éxodo, el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, el capítulo 19, ¿no? Cuando les decía a Moisés, si ustedes obedecen, les decía a los israelitas, si ustedes obedecen la ley y todas las prescripciones serán un nuevo pueblo de Dios. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Bueno, este pasaje de San Juan es bastante denso, ¿no? Y bastante importante eh, en la doctrina de la Iglesia Católica, en general del cristianismo. Por eso vamos a, muy superficialmente, ¿no? A detenernos en algunos pasajes. Nos dice entonces San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Aquí está otra de las declaraciones implícitas de la divinidad de Jesucristo, porque Cristo no pudo haber dicho esto si no fuera Dios. Crean en Dios y crean también en mí. En otras palabras, crean en Dios y en mí. Esto no lo entendieron como muchas de las declaraciones de este pasaje los apóstoles. Lo harán después de Pentecostés. Pero Él les está diciendo aquí que Él es Dios. Por eso este capítulo es el que les anima, ¿no? El que les da aliento, porque Él se ha despedido ya. Les ha dicho lo que le va a pasar en su pasión y muerte y la eventual resurrección y ascensión al cielo. O sea, Él se irá. Y continúa. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. La casa del Padre es el cielo, ¿no? Y es la santidad. Y para animarlos les dice, les voy a preparar un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones, ¿no? Y los judíos y los apóstoles entendieron esto, porque sabían que en el templo de Jerusalén, había habitaciones, ¿no? En la que vivían los sacerdotes y muchas otras personas, ¿no? De diferente función. Por eso quería darles a entender que no los iba a dejar solos, que vendría. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré
y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Entonces esa es la promesa, ¿no? Que les hace. Les va a preparar un lugar para que cuando Él llegue, los lleve donde está Él, que es obviamente el cielo, ¿no? Y para que estén con Él. Y continúa, y a donde yo voy, ya saben el camino. Jesucristo les ha dicho que Él va al Padre, pero esto todavía no lo entendían, ¿no? Todo esto lo entenderán después de Pentecostés, con la iluminación y ayuda del Espíritu Santo, pero ahora Él les declara todo esto, ¿no? A donde yo voy, ya saben el camino. Y precisamente Tomás les va a decir que no lo saben, ¿no? Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás habla por todos los apóstoles, porque nadie sabía. Era muy difícil para ellos, ¿no? Saber estas cosas. Pero el Señor las declaraba porque ellos las entenderían luego. Entonces, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una gran declaración que no se ha hecho en ninguna de las religiones de la humanidad. Los líderes de las religiones que conocemos han dicho, síganme o sigan este camino y encontrarán la felicidad. Hagan esto. Pero acá dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y continúa, nadie va al Padre sino por mí. Y con esta declaración ya les explica la primera parte, ¿no? Yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. No es que haya un camino físico cuando se refiere a que hay que incorporarse a Cristo, ser parte de su cuerpo, como miembros del mismo, siendo Él la cabeza, de donde fluye todo. Entonces, nadie va al Padre sino por mí. En otras palabras, sin incorporarse a mí. Y eso se hace a través del bautismo, ¿no? Recibiendo el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Entonces ya se puede ir al Padre por Él, en Él. Y continúa. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. Bueno, sabemos que el conocimiento de Dios, aquí ya sabemos que es Él, el Señor Jesucristo y el Padre. Es un conocimiento no intelectual, es un conocimiento íntimo que da la fe. Por eso empezó diciendo, crean en Dios y crean también en mí. Si me conocieran a mí. En otras versiones dice, si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. De la forma en que creen o creemos en Jesucristo, también creemos en el Padre. Porque son uno, Él lo ha dicho, ¿no?
yo y el Padre somos uno. Es un conocimiento íntimo, ¿no? Que solamente da la fe. Y perteneciendo al Señor Jesús. Y continúa. Ahora ese ver no es un ver físico, ¿no? Es un ver con los ojos de la fe, porque los apóstoles ya empezaban a creer, no perfectamente, ¿no? Eso vendrá en Pentecostés. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aquí Felipe le está pidiendo un prodigio que les muestre al Padre. Todavía están pensando ellos en la forma física de ver, ¿no? Jesús le dice, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Nuevamente, no. Quien ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien cree en mí, cree en el Padre. Quien me conoce, conocerá al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Es creer en Jesucristo para conocer al Padre. Y por eso Él se atreve a decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y continúa, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Bueno, otra frase que parece una contradicción. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Por eso les ha dicho, ¿no? Crean en Dios y crean en mí. Aquí les enfatiza, les dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y el Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Aquí los apóstoles podrían haberse preguntado, las obras que tú hiciste, los milagros, los prodigios, la resurrección, la curación de los enfermos, ¿no? ¿No lo hiciste tú? Es el Padre y es el Hijo. Es el Padre a través del Hijo. Él mismo hace las obras, ¿no? Y continúa, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean en las obras. Como les había dicho a los judíos en una ocasión anterior, ¿no? Si no creen en mí, crean al menos en las obras. ¿Por qué? Porque las obras son la evidencia, pero no creían tampoco, ni viendo las obras que él hacía. Y continúa, en verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Bueno, aquí está, ¿no? El complemento. O sea, él sí hace las obras. Él hará las obras que yo hago. O sea, Jesucristo
si hace las obras. El Padre hace las obras. Lo interesante es cuando dice en verdad, ciertamente, no duden de esto. El que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Difícil de creer, pero ya les ha dicho, el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. De hecho, los apóstoles entendieron esto décadas después cuando vieron el increíble aumento de la iglesia y con todas sus estructuras, con su organización. La iglesia creciendo como él lo había dicho, todas las naciones, todas las lenguas, todas las razas, ya no solamente un solo pueblo, el pueblo judío, también el pueblo judío, ¿no? Porque me voy al Padre, porque Él en el cielo, a la derecha de Dios Padre, está con nosotros y cumple la promesa. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, ¿no? En el capítulo 28 de San Mateo. Y el Espíritu Santo, que los guiará a la verdad completa. O sea, los hombres, los cristianos, hacen las obras, pero por Jesucristo, creyendo en Él. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.